Buen día, mi nombre es Andrés Rodríguez, de la carrera de Ingeniería Industrial para la materia de Control Estadística de la Calidad. A continuación vamos a resolver los ejercicios correspondientes a la unidad 1. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los ejercicios. Primeramente tenemos el tema de histogramas de la sección de herramientas de la calidad. Primeramente vamos a definir qué es un histograma. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, es decir, el eje de las X, y la escala vertical, en este caso el eje de las Y, representa frecuencias. Eh, las alturas de las barras corresponden a los valores de estas mismas frecuencias. Entonces, muy bien, vamos a realizar dos ejercicios de este tema. El primer ejercicio nos dice, una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, un catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual requiere una validación con un primer lote de 125 unidades. Entonces el ejercicio nos pide que elaboremos un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar pues algunas conclusiones basadas en esta información que nos arroje el histograma. Entonces tenemos el diámetro interior, 25 milímetros más menos 1, diámetro exterior, 38 milímetros más menos 1, y la longitud, que será de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Entonces, nos vamos a ir a nuestro archivo de Minitab y aquí tenemos la información de los diámetros interno, externo y longitud. Entonces, para realizar el histograma, vamos a realizar tres histogramas de los diámetros y de la longitud. Entonces, para realizar el histograma y con toda esta información que tenemos aquí a un lado, que nos será valiosa para realizar nuestro análisis, nos vamos a estadística básica y nos vamos a graphical summary. Entonces aquí lo que vamos a seleccionar es primeramente el diámetro interno y vamos a utilizar un valor de significancia del 95%. Por defecto nos lo da el Minitab. Entonces le damos OK y nos arroja aquí el histograma con la información del diámetro interno. Entonces vamos a generarlo nuevamente, diámetro interno, le damos OK y aquí ya tenemos la información para el diámetro interno. Entonces aquí tenemos la campana de Gauss que nos puede indicar si es una distribución normal o no. Y tenemos aquí el valor mínimo, que es de 23.781, lo cual se escapa del rango de 25 menos 1, de 24. Y el máximo es de 26.2, entonces sí escapa los rangos que tenemos aquí. Entonces, eh, al menos del diámetro interno podemos concluir que esta muestra no nos sirve para poder determinar o validar si el lote cumple con las especificaciones correctas para el diámetro interno. Entonces, también, si queremos el histograma del diámetro externo, pues nada más nos vamos aquí al graphical summary del diámetro externo, lo seleccionamos y nos va a arrojar aquí la información, que de igual manera es 38 más menos 1. Entonces el, el mínimo está dentro del rango 37.2 y el máximo sí escapa. Entonces sigue esta muestra sin ser válida para poder realizar o determinar qué es de calidad. Y en cuanto a la longitud, pues veamos, ¿no? Rápidamente hacemos aquí el graphical summary de la longitud.
y determinamos que 65 más 3 o menos 3 está dentro del rango mínimo y escapa del rango máximo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pues al menos este primer lote de 125 unidades no cumple con las especificaciones necesarias de calidad. Entonces, vamos al siguiente ejercicio y nos dice, una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Nos pide que realicemos un histograma de las siguientes dimensiones y pues sacar algunas conclusiones, ¿no? Las especificaciones del diámetro 17 pulgadas más menos 0.05 pulgadas y el ancho exterior sería de 8 pulgadas con un rango de más menos 0.025 pulgadas. Entonces nos vamos a Minitab y aquí ya tenemos los datos del ancho y del diámetro. Entonces, de igual manera, estadística básica, graphical summary, seleccionamos diámetro y tenemos aquí el histograma para el diámetro, lo cual aquí también de igual manera podemos observar que efectivamente cumple la especificación de rango mínimo y también cumple la especificación de rango máximo. Entonces, al menos en diámetro, este lote de rines está cumpliendo. Veamos para el ancho. Aquí ya se calculó pues previamente el ancho de los rines. Entonces, de igual manera, nos vamos a estadística básica, graphical summary. Seleccionamos el ancho. Y aquí tenemos que, por ejemplo, nuestro valor mínimo es de 7.96 y nos indica, veamos si en este caso cumple 8 menos 0.025, 7.96 está por debajo de la especificación mínima y de la especificación máxima está también está dentro del rango. Sin embargo, en la especificación mínima pues no está cumpliendo. Entonces, esos son los ejercicios para el tema de histogramas. Ahora vamos a pasar al diagrama de Pareto. Entonces, aquí la definición del diagrama de Pareto nos indica que es una gráfica de barras por datos cualitativos, es decir, cantidades o propiedades, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Entonces, tenemos dos ejercicios. Primeramente, un ejercicio nos indica que una empresa electrónica que produce tarjetas requiere analizar su proceso SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma. Entonces, vamos a realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas que nos está generando este, este proceso y en cuáles nos debemos enfocar para pues tener una mejora en la calidad. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro archivo de Minitab y aquí tenemos nuestra lista de defectos, que en este caso pueden ser cortos por soldadura, soldadura ausente, que el componente está desalineado,
soldadura mal colocada, soldadura insuficiente, que se encuentra levantado, u otros defectos. Entonces, tenemos aquí, para poder realizar el diagrama de Pareto, nos vamos a estadística y nos vamos a herramientas de la calidad y nos vamos aquí a diagrama de Pareto. Aquí lo que vamos a seleccionar es los defectos y las frecuencias, en este caso las cantidades de estos defectos que se están generando. Entonces, vamos a dejar esta opción aquí seleccionada, donde nos indica que pues combinemos los defectos remanentes en una categoría más allá del 95%, que en este caso iría para la sección de otros. En opciones, aquí pues podemos ponerle las etiquetas para el eje de las X y el eje de las Y, y podemos ponerle el título aquí, que es diagrama de Pareto y soldadura. Le damos OK y le damos OK. Entonces aquí nos está arrojando nuestro diagrama de Pareto. ¿Qué nos dice el diagrama de Pareto? Que con el 20% de los, o con el 80, el 20% de nuestras causas, podemos resolver el 80% de nuestros errores. Entonces, aquí tenemos la cantidad de defectos, de incidencias que tuvieron cada defecto. Entonces, podemos determinar que aquellos que nos dan una mayor resolución a nuestros defectos de calidad pueden ser estos tres problemas: los cortos por soldadura, que la soldadura esté ausente, que se encuentre desalineado también. Entonces, si se busca mejorar estos tres aspectos, vamos a tener una calidad mucho mejor en nuestros productos y asimismo también pues un proceso mucho más limpio, mucho más eficiente, con menor desperdicio también. En estos sí conviene quizá enfocarnos en resolverlos, pero digamos que no tienen una importancia tan crítica como aquellos que están generando una mayor incidencia en las fallas de, de las placas electrónicas. Entonces, esto es lo que podemos deducir es lo que podemos detectar al realizar el análisis con el diagrama de Pareto. Muy bien, entonces, ahora vamos al siguiente ejercicio del diagrama de Pareto, que nos dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, y nos indica que realicemos un diagrama de Pareto con los siguientes datos y así determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Entonces aquí tenemos esta máquina que es la que estamos analizando, y aquí están algunos plásticos los cuales pues estaré fabricando, ¿no? Tenemos la unidad de aire y la unidad de inyección. Entonces vamos a determinar cuáles son los errores que nos están generando mayores problemas para poder tener un producto de calidad y con un desperdicio menor. Entonces nos vamos a Minitab y nos vamos a los datos del proceso de inyección. Entonces, aquí tenemos distintos problemas que incluyen malformaciones, coloración incorrecta del plástico, que el plástico tenga huecos, que tiene exceso de rebaba, que tiene marcas negras, que tiene un acabado incorrecto y otros. Entonces, nos vamos a estadísticas, Quality Tools, diagrama de Pareto, y vamos a seleccionar aquí defectos y las frecuencias, pues en este caso las cantidades. Vamos a combinar el remanente
una vez alcanzado el 95%. Y en las opciones vamos a poner pues diagrama de Pareto, inyección de plástico. En el eje de las X vamos a poner los defectos y en el X es frecuencia. Entonces le damos OK y le damos OK para generar nuestro diagrama de Pareto. Entonces, aquí tenemos los defectos que nos están generando nuestro mayor índice de producto malo. Aquí conviene enfocarse en estos dos, que vemos que es una diferencia mayor a estos problemas. No significa que no sean importantes, pero requieren una mayor atención para mejora del proceso. Entonces, las malformaciones es una y la coloración incorrecta es la segunda. Y así queremos abarcar un poquito más, pues nos vamos a huecos. Entonces, al resolver estos tres defectos de fabricación, nosotros vamos a tener un producto de mejor calidad, disminuyendo desperdicios y, pues en este caso, costos a la empresa. Muy bien, pasemos con el siguiente tema, que es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa nos dice que es el diagrama de efectos. También se conoce como diagrama de pescado, fishbone en inglés. Es un método gráfico que se utiliza para efectuar un diagnóstico de cuáles son las posibles causas que provocan ciertos defectos. Se utiliza para analizar las relaciones causa y efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se presentan las principales causas que afectan la característica de la calidad como líneas principales y se continúa el procedimiento con subdivisión donde pues hay subcategorías, ¿no? Entonces vamos a realizar un ejemplo, un ejercicio. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en el proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Entonces vamos a realizar el diagrama. Aquí nos vamos a los datos, que ya tenemos aquí los diferentes rubros y sus defectos, mano de obra, entrenamiento, disciplina, etc. Entonces, para realizar nuestro diagrama de Ishikawa, vamos a estadística, herramientas de la calidad y nos vamos a causa y efecto. Entonces aquí en las columnas vamos a poner todas las eh, causas principales, que es mano de obra, máquina, material, método, medición y medio ambiente. Y en cada subcategoría vamos a ir llenando eh, la característica o las subcategorías. En el caso de mano de obra es entrenamiento y disciplina. En el caso de máquina es impresora, horno y stencil. En material soldadura, componente o el PCB. En método, setup y limpieza. Y así nos vamos sucesivamente hasta cubrir todos los aspectos. Entonces le damos OK y nos arroja aquí el diagrama de Ishikawa. Como podemos observar, aquí está la vértice, la columna vertebral del mismo, que va encaminada hacia la mejora, y aquí las ramificaciones, que van desde las ramas principales: medición, material, mano de obra, medio ambiente, método y máquina. Y en cada una de estas ramificaciones vienen, por ejemplo, el material, viscosidad, manejo, caducidad, flux, soldadura, en máquina, pues impresora, eh, horno, stencil y entre otras subcategorías, ¿no? Medio ambiente, humedad y temperatura. Y de esta manera podemos tener una forma más gráfica de poder observar los problemas en nuestro entorno. A continuación pasaremos con la siguiente sección. Muy bien, continuando con los ejercicios, vamos a revisar la parte del diagrama de correlación. El diagrama de correlación nos indica si existe una relación entre dos variables, cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra.
El coeficiente de correlación mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que nos permite demostrar la relación que existe entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema. Y en cada caso positivo, ¿qué tipo de correlación es? Si es una correlación positiva, tenemos los datos ordenados de esta manera. Y si es correlación negativa, tenemos los datos ordenados de esta manera. Si no hay una correlación, todos los datos se encuentran dispersos. Entonces, aquí en esta escala de coeficiente de correlación R, nos dice que va de -1 a 1, donde -1, acercándose a -1, hay una correlación negativa. ¿Qué nos dice esto? Que la correlación es de débil a fuerte, ¿no? Si es positiva, nos indica que la correlación puede ir desde débil hasta fuerte. Y si en este caso la escala del coeficiente de correlación es cero, nos indica que pues no hay correlación entre los valores que estamos analizando. Entonces, el valor de confianza, 95%, el nivel de significancia es 1 menos el valor de confianza. Y los valores de confianza comunes son 90, 95 y 99%, mientras que los niveles de significancia que pues son comunes son 0.10, 0.05 y 0.01. eh, si el valor de P es menor que o igual de significancia, se concluye que no existe o que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación. Caso contrario, si es mayor que el valor de P que el de significancia, se concluye que no hay evidencia para sustentar la información. Entonces, vamos a realizar un par de ejercicios. Primeramente, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es el corto por soldadura, como vemos aquí en la imagen, en las cuales ambas patas están soldadas, las cuales deberían de ser independientes, lo cual pues nos genera un corto. Vamos a realizar el diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes. Entonces nos vamos a Minitab y tenemos aquí los datos de temperatura y defectos. Entonces nos vamos a estadística, estadística básica, correlación, y vamos a seleccionar la temperatura sobre los defectos. Entonces le damos OK y nos arroja la siguiente información. Aquí podemos ver los datos graficados de la cantidad de defectos encontrados. 125, que fue nuestra prueba, y tenemos un coeficiente R de 0.899. Entonces, si nos vamos aquí a la información que tenemos de los diagramas de correlación, tenemos que un coeficiente de 0.8 va de moderado a fuerte en una correlación positiva. Entonces, utilizando esta escala, pues podemos determinar que efectivamente hay una correlación entre la temperatura y los defectos de la soldadura. Ahora, si queremos analizarlo desde otra perspectiva y de una manera más gráfica, nos vamos de igual manera a Minitab. Hasta el momento ya se concluyó que la temperatura sí tiene una correlación con los defectos del proceso, ¿no? Entonces, nos vamos a gráfica, aquí en Scatterplot, con regresión, y vamos a seleccionar para el eje de las X los defectos
más bien la temperatura, y Y los defectos. Entonces le damos OK y tenemos que efectivamente aquí tenemos una correlación positiva. Los datos efectivamente se encuentran agrupados. Entre mayor sea la temperatura, pues tenemos aquí defectos. Entonces sí hay una correlación entre defectos y temperatura, y aquí ya lo observamos pues de una, perdón, de una manera más gráfica. Entonces vamos al siguiente ejercicio, que es de correlación, y nos dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medida en megapascales, de sus máquinas de montaje es un factor que afecta el defecto de los componentes que se encuentran desalineados, como se muestra en la imagen. Vamos a realizar el diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los datos que vamos a revisar en un momento, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Entonces, nos vamos al Minitab, correlación, aquí están los datos, la presión y el número de defectos. Y tenemos que, pues vamos a estadística básica, correlación, succión de presión en vacío y número de defectos. Le damos OK y nos arroja aquí la información, 125 muestras, y tenemos una correlación negativa, un coeficiente R negativo de 0.93, lo cual nos está indicando, de acuerdo a la información que tenemos aquí, que hay una correlación negativa bastante fuerte entre estas dos rubros, la succión y el número de defectos. Entonces, si queremos verlo de una manera pues más gráfica, nos vamos a scatter plot con regresión, eje de las X, los datos de presión y el número de defectos en la variable Y. Le damos OK y tenemos aquí la regresión, más bien la correlación negativa. Entonces aquí podemos también observar de manera pues más gráfica que efectivamente hay una correlación entre la cantidad de presión. Mientras tenemos ciertos niveles de presión, tenemos una mayor cantidad de defectos. Entonces podemos concluir que efectivamente hay una correlación entre estos dos aspectos. Vamos con el último tema, que es Gauge R y R, que nos indica que el MSA es un análisis de sistema de medición, es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición. El estudio R y R del sistema de medición nos estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproductibilidad, es decir, muchas pruebas, es decir, ciclos. Entonces, aspectos a considerar para realizar el MSA: realizar las mediciones aleatorias, el procedimiento debe estar documentado, los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio, cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones, y son todos. Los pasos para realizar el MSA es: preparamos el estudio, evaluamos la estabilidad, evaluar la resolución, determinamos linealidad y finalmente determinamos el R y R. Entonces, aquí tenemos algunas propiedades en los equipos de medición: exactitud, linealidad, sesgo y estabilidad. Propiedades del equipo de medición, en este caso es la precisión. Y la precisión se divide en repetibilidad, es la variación del dispositivo de medición o la variación observada en el mismo operador,
y la reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición. Entonces, aquí tenemos diferencias entre exactitud y precisión, exacto y preciso, inexacto pero preciso, exacto pero impreciso, inexacto e impreciso. Entonces, vamos a resolver aquí un ejercicio. Nos dice una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición en una parte de ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas de 3 veces por cada inspector. La especificación de la parte 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Entonces, nos vamos a militar y aquí tenemos los datos, los operadores, la medición y su referencia. Entonces, para realizar este análisis, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a estadística, control de calidad, gauge study y gauge linearity. Aquí seleccionamos parte, referencia y medición, un proceso de variación de 0.38, el cual podemos sugerir, y aquí tenemos pues los datos. Aquí tenemos los datos, los cuales no hay mucha variación. Aquí tenemos que varía muy poquito respecto al cero, entonces estamos dentro del rango. Aquí tenemos algunos valores que nos indican pues algunos promedios, algunos valores de P. Entonces aquí podemos determinar que efectivamente no hay mucha variación porque hay pocos datos que se encuentran dispersos. Si queremos de igual manera obtenerlo de una forma un poquito, pues un análisis más complejo, nos vamos de igual manera a herramientas de calidad, Gauge Study y Gauge RR Study, Crust, y nos va a arrojar esta información, los componentes de la variación, las mediciones por partes. Aquí tenemos las gráficas por operadores, las mediciones por operadores y las barras por parte de los operadores, ¿no? Aquí si queremos un análisis más gráfico. Muy bien, entonces, pues esto sería todo por la parte de los ejercicios de la unidad para control estadístico de la calidad de la carrera de Ingeniería Industrial. Muchas gracias.